después de la reflexión de quién eres realmente cuando no hay aplauso, de la emocionalidad que me ha provocado esa pregunta, que la he sentido como un examen para mí misma. Me he dado cuenta de las emociones que me ha ofrecido, ¿no? que he sentido en mí y que han aflorado, mejor dicho. Y me he dado cuenta de la importancia de quién eres, ¿no? Cuando no hay nadie detrás aplaudiéndote, cuando no hay nadie detrás diciéndote lo bien que lo estás haciendo, ni tomando en cuenta lo que te estás esforzando para lograr ese objetivo que tú quieres conseguir. Entonces, ¿hasta qué punto somos el resultado de todos esos halagos, de todos esos cumplidos que nos hace la gente, y no somos realmente el resultado de quién somos, sin más, de la persona que queremos ser, con nuestros defectos, con nuestras cosas buenas, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque al final creo que nos damos muy poca permiso para poder ser. Y desde ese poco permiso de ser, de permitirnos ser quien queremos ser y quien ya somos en realidad, nos convertimos en espejismo, en copias baratas de otras personas o de otras personalidades que nada tienen que ver con nosotros, y asumimos roles que no tienen nada que ver con realmente con esa persona que somos, ni con aquello que anhelamos en nuestra vida o con aquello que sentimos a diario. O sea, terminamos trabajando en cosas que no nos gustan, algunas veces las que hemos estudiado, otras ni siquiera son las que hemos estudiado, sino que simplemente son trabajos que han llegado a nosotros por cualquier motivo. Normalmente todo tiene un porqué, y seguramente ese trabajo ha llegado a tu vida para ofrecerte un aprendizaje, para que te des cuenta de cuántas cosas te puede ofrecer, pero a la vez para que tú evoluciones y sigas el siguiente paso, ¿no? Puedas pasar al siguiente nivel. Creo que nos quedamos con lo cómodo, con lo que ya conocemos, que hoy en día se habla tanto de esa zona de confort, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que al final no es más que aquello que ya conocemos, aquello que estamos habituados a hacer, y como seres vivos que somos seres de costumbre, y al final te quedas donde ya sabes cuál va a ser la mecánica que tienes que hacer y el resultado que vas a obtener cada día, cada semana, cada mes de tu vida, sin darte cuenta que al final eso es lo que genera que te metas en esa rueda del sistema, de la que luego es difícil salir. Yo ahora mismo me encuentro en ese momento vital de darme cuenta, a raíz de mi catarsis, de mi noche oscura del alma, también se puede decir, que tuve a raíz de mi maternidad hace 4 años aproximadamente, donde yo me di cuenta que la vida que yo me había montado
en cuanto a trabajo en una administración pública, oposiciones para conseguir una plaza fija y relajarme, entre comillas, por llamarlo de alguna forma. Poco tenía que ver con lo que yo quería, con lo que a mí me resonaba, me hacía feliz. Y en mi caso fue bastante traumático, o yo lo recuerdo así, ya que no fue un proceso escalonado, no fue algo poco a poco, fue algo que fue sin más, de un día para otro. Me encontré con una maternidad muy buscada, muy deseada, pero que me vino completamente grande. No entendía lo que estaba pasando, no era capaz de poner todas las piezas del puzzle en su sitio, y de repente pasé de ser una mujer embarazada que estaba deseando tener a su bebé, con un trabajo en una administración pública, con una estabilidad económica, entre comillas, con un futuro encaminado a esa oposición para conseguir esa plaza, a pasar a ser una mamá frustrada, completamente ausente, incómoda en mi propia vida. Me sentía que no era yo, es que no era yo. En ningún aspecto, en ningún área de mi vida no era yo con mi pareja, no era yo como persona, porque ya no era yo, no era solo Paula, era la mamá de incómoda en el papel de mamá por el miedo, la frustración, el no saber qué hacer, cómo hacerlo, la culpa constante como madre de no hacer nunca lo suficiente, o creerte que no haces lo suficiente. Y me di cuenta que me levantaba mal, me acostaba mal, estaba incómoda en mi propio cuerpo, en mi propia vida, ¿no? Me sentía insuficiente en todos los aspectos de mi vida, y lo recuerdo como una época muy dolorosa, porque no era capaz de reconocer qué es lo que me estaba sucediendo. Luego llegaba a la oficina, me sentía mal por estar trabajando en vez de estar con mi hijo, y que otras personas extrañas estuvieran con mi hijo en vez de estar yo con él, lo que me hacía sentir mala madre, como que no valoraba lo que tenía. En la oficina, a pesar de tener unos compañeros maravillosos, me sentía completamente vacía. No entendía qué hacía en una mesa de oficina con un ordenador, haciendo cosas que realmente no me gustaban, que no me llenaban. Me sentía completamente infravalorada, como que no estaba ayudando a nadie ni haciendo nada provechoso con mi vida, que estaba tirando mi tiempo por la borda, mis dones, todas mis habilidades, y que yo valía para muchísimo más que estar detrás de un ordenador cogiendo un teléfono en una administración pública. Y esto lo digo también con una sensación un poco de sentirme mal, entre comillas, porque yo soy consciente de que el tiempo que estuve en la administración pública fue una privilegiada económicamente hablando, cobrando muy buen sueldo, con un horario estupendo, y probablemente sea maravilloso para un montón de personas y sea el trabajo de su vida, y para ellos sea suficiente. Para mí no lo era. Para mí, me di cuenta de que pasé de ese sentimiento de gratitud infinito, de encontrarme en un trabajo con un horario maravilloso,
y cobrando un buen